Bienvenido a Mundos Fantásticos, el podcast donde tú y yo ponemos la mirada en las historias de fantasía, especialmente en esos mundos fantásticos a los que nos transportan cuando las leemos en los libros. Aquí estás con Sayen y vamos a pasar juntos un ratito divertido. Este es el episodio 12 de la temporada 4 y vamos a hablar de cómo hacer una buena confesión romántica. Quédate conmigo y abre la puerta a Mundos Fantásticos. Estamos a finales del mes del amor y quería utilizar este último día para dedicarle un episodio también al amor, ¿no? Y a las escenas románticas, y también aprovechar para hablaros de, si no habéis tenido oportunidad, de mi segundo libro publicado, Primavera en el Norte, que he publicado el día 9 de este mes y que ya está disponible. Lo podéis comprar o a mí directamente o a través de Amazon online. Lo podéis comprar también en Kindle Unlimited, así que está disponible para que lo leáis. Respecto a cómo hacer una buena confesión romántica, vamos a dar unos pequeños tips muy sencillos, porque es un momento muy importante dentro de una trama de un libro de romántica. Creo que es algo que no debemos evitar. O sea, en alguna ocasión he leído algún libro de romántica en la cual ninguno de los dos se dice lo que siente, ¿no? Y lo que está viviendo, o uno de los dos, solo lo dice uno de los dos y del otro no se sabe nada, ¿no? Y generalmente esto pasa, yo creo que es algo bastante grave, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta al público al que está dirigido esto. Si en cualquier tipo de libro que no sea de género romántico, pero que tiene alguna trama romántica y no hay confesión romántica, no es algo tan grave, porque eso depende un poco de la trama y de lo que esa trama romántica pueda aportar a la trama principal. Pero en un libro de género romántico, si esto no está, creo que es algo que falla gravemente, ¿no? Y es verdad que son consejos bastante subjetivos, o sea que aquí también depende de la experiencia que tú tengas y cómo uno realmente sabe qué es lo que le conviene a un libro, y la única mejor forma de saberlo es leyendo mucho, y también que te corrijan y que te digan otros lectores cómo se puede mejorar una obra, ¿no? Y al final, uno va mejorando en todos los aspectos. Lo primero es intentar meterse dentro de la cabeza de los protagonistas, de los personajes. Lee las escenas, familiarízate con sus personalidades y con la voz, con el estilo, con su lenguaje del amor. Para esto es necesario conocer muy bien a los personajes, ¿no? Ninguna confesión romántica tendría que poder servir para todos los personajes, ¿no? Tiene que ser algo muy, muy, muy específico de ese personaje, ¿no? Métete dentro de su historia, mira a ver cómo si ha tenido otras parejas, cómo lo hicieron sus padres, cosas que han podido influirle a la hora de que él o ella, de ese personaje, confiese lo que siente hacia otro, ¿no? También creo que tienes que considerar cómo o si tu personaje quiere proponerse, ¿no? Quiere hacer una propuesta de matrimonio, y también qué tipo de reacción podría tener a esto, ¿vale? O sea, pensemos también en qué tipo de reacciones hay ante las diferentes propuestas de final feliz, ¿no? Porque habrá personajes o historias que te pidan que haya una boda o que haya algún tipo de compromiso externo, y en otras probablemente no sea necesario o no lo pida la historia, o sea una historia de amor de otro tipo, ¿no? Entonces esto también hay que considerarlo. Primero, elige el momento donde vas a meter esta escena, ¿vale? Si es un momento que va a ser muy épico, o es un momento que va a ser como entre medias, ¿vale? Y piensa de nuevo en tus personajes. Son el tipo de personajes que harían esta confesión con un gran gesto,
como de forma, pues eso, épica o bien pensada o con una artimaña. O si, bueno, pues yo qué sé, tus personajes están lavando los platos y de repente se los suelta, ¿no? ¿Cómo es tu personaje? ¿Cómo, si la confesión romántica tiene que complementar a la caracterización de tus personajes? También otra cosa que suele ayudar y que ya lo he nombrado es que veas o leas otras confesiones románticas, otras escenas de series, de televisión, de películas, de libros, que sean también parecidos a tu libro. No te estoy diciendo que hagas exactamente lo mismo, por Dios, nunca entiendas esto, ¿no? Pero sí que sepas qué es lo que te ha gustado, qué es lo que no te ha gustado, por qué no te ha gustado esa escena y por qué eso no lo quieres en tu libro, por qué sí te ha gustado esa, porque qué es lo que ha demostrado, ¿no? Piensa también en el tono que tú quieres transmitir y en el género. Qué tipo de escena sería apropiada dada la atmósfera y dada los escenarios de tu novela. O sea, esto es también muy importante. Piensa el escenario de esa confesión romántica y apunta en algún lado pues qué atmósfera, qué emociones, qué sentimientos te transmite todo lo que es el escenario, ¿no? Lo que rodea a los personajes. Tienes que pensar también si es necesario hacer un croquis de cómo va a ser, ¿no? Muchas veces tenemos que dibujar la escena, aunque sea con 4 líneas o un palote, pues cómo se van a situar, ¿no? Dentro de ese escenario. Piensa también qué es lo que qué dinámica tienen estos personajes, los dos personajes que son el interés amoroso. Piensa qué es lo que tienen en común, cuáles diferencias y qué dinámicas se han creado entre ellos, porque la confesión romántica tiene que reforzar esto, ¿no? Crea también tensión de algún tipo, ¿no? ¿Qué tipo de necesidades tiene esta confesión y por qué? ¿Por qué se realiza en ese momento concreto de la historia? ¿Por qué no lo hace antes? ¿Por qué no lo hace después? Esto también en algunos libros es una de las cosas que a mí más me fastidia, y repito, esto es muy subjetivo, pero que a mí más me fastidia dentro de los conflictos de los libros hay un conflicto porque los personajes no se han dicho lo que tenían que decirse, o sea, por una falta de comunicación. Entonces es muy frustrante por lo menos a mí como lectora, el decir, es que era tan fácil como que se dijera, ¿no? O sea, tienen una solución tan fácil ese conflicto que es, háblense, y ya está, ¿no? Entonces, si no se ha dado la confesión romántica hasta ese momento, ¿por qué ha sido? ¿Ha sido por una falta de comunicación? Eso a mí me parece una de las razones más débiles para esto. Creo que hay otras muchas razones que se pueden implementar para que no se haya dado antes esa confesión romántica o no se pueda dar después. ¿Qué puede pasar si algo sale mal? Plantéatelo, o sea, si de repente aparece la madre del protagonista y le dice que no puede casarse o aparece algún obstáculo que pueda impedirlo. No significa que esto vaya a estar dentro de la novela, ¿no? Pero sí que consideres cuál es la implicación de esa confesión romántica para los demás personajes de tu historia y para las demás tramas. Y considera también lo que los personajes no están diciendo, o sea, el subtexto puede añadir, eso se llama subtexto, o sea, es lo que no dicen los personajes, pero que el lector está entendiendo. Y esto es muy importante también porque no podemos tratar a nuestros lectores de tontos, ¿no? O sea, añadir subtexto a una escena no significa que sea algo malo, es algo muy bueno porque estás tratando a tus lectores como inteligentes, ¿no? Y como que están entendiendo esto. Tienes que saber dar las pistas suficientes para que eso sea válido. Y recuerda que si la escena de confesión puede salir bien o puede salir mal, ¿no? Recordamos todos pues esa escena de Orgullo y Prejuicio en la que el señor Darcy tiene una confesión romántica delante de Elizabeth y Elizabeth le dice, ¿pero de qué vas, chaval? Con otras palabras, ¿vale? Lo dice con otras palabras. Pero tenemos que pensar eso, ¿no? Si la escena romántica ha ido de forma exitosa, tenemos que no es necesario que los personajes pues como que se den un beso de forma inmediata, ¿no? Puedes posponerlo para crear también un poquito más de tensión
y que el lector, digamos, que tenga que luchar por ese beso, ¿no? Muestra el desarrollo hasta ese punto. Esto es muy obvio decirlo, ¿no? Pero tenemos que entender cómo ha ido creciendo la tensión entre los protagonistas y cómo se crea la tensión romántica. De esto yo creo que ya hemos hablado, pero si no, si queréis que hablemos sobre la tensión romántica, por favor, ponérmelo en comentarios si hablamos sobre este punto, porque dentro de este género es lo más importante, es lo más importante, ¿no? Y entonces tienes que pensar cómo es el desarrollo de esa tensión romántica en todo el libro que les ha llevado hasta ese momento en concreto de la confesión, ¿no? Si hay en algún punto en el que alguno de los dos no esté preparado para esa confesión romántica, igual volviendo al ejemplo de Orgullo y Prejuicio, me gusta poner el ejemplo de Orgullo y Prejuicio porque mucha gente lo ha leído y también han sacado películas, etcétera, y series, entonces pues más o menos es bastante conocido y nadie va a hacer spoiler porque es una obra pues que tiene ya unos añitos, así que bueno, pues me parece un ejemplo bueno, ¿no? Pero no tengamos miedo de que uno de los dos personajes rechace al otro y le haga esperar, ¿no? Porque a lo mejor no todos están preparados para el amor en ese momento, ¿no? O sea, que no tengas miedo de que uno rechace al otro. Si tú quieres que la escena de la confesión vaya mal, o sea, tenga un final, aunque luego más adelante haya otra confesión romántica, ¿no? Porque estamos hablando de que el género de romántica exige, o las lectoras exigen, que haya un final satisfactorio y un final feliz. Entonces habrá alguna confesión, una escena de la confesión que sea exitosa, pero si va mal, esto también ayuda a crear un diálogo muy bueno, ¿no? Porque pone presión en la otra parte a que acepte, hace que este rechazo pues sea más difícil para la audiencia y conecta más con los sentimientos del lector. También puedes dejar que los personajes la fastidien en algún momento, puedes hacer que las confesiones de amor pues sean un poco caóticas o sean raras, no tengas miedo, ¿no? a que esto vaya con la personalidad del protagonista y también con el tono de tu obra, ¿no? Pues si por ejemplo se trata de una rom-com, ¿no? De una comedia romántica, pues es posible que la confesión pues sea graciosa, que vaya un poco con el tono, ¿no? Que no pasa nada que los personajes pues que se muestren lo malos que son o las cosas raras que hacen. Una confesión romántica puede ser también exitosa a pesar de que haya sido rara o que no haya salido como el personaje esperaba, ¿no? Y puede tocar tocar los corazones de las personas, ¿no? Y no tiene por qué ser siempre pues eso, pues algo que ha salido a la perfección, ¿no? Y entonces, bueno, pues esos son un poco los pequeños tips que quería compartir hoy, porque la confesión romántica es muy importante dentro de una trama, puede ser el clímax de la novela o puede ser también en alguna otra de los puntos de inflexión de la novela. Entonces, dependiendo de las tramas que tengamos, pues aportará en un momento o en otro. Y siempre son momentos muy importantes de mucha tensión emotiva, entonces es algo que yo creo que tenemos que cuidar. Si te ha parecido interesante este episodio, pues recuerda que puedes dejar un comentario. Me encantará saber más de ti. Si quieres un imprimible para tener todas las reseñas de libros ordenadas y recordar todo lo que lees, lo puedes conseguir en mi página web www.sellen.com, junto a una suscripción a la newsletter Dragones Mensajeros, que además pues la tienes también en la cajita de descripción. Y bueno, muchas gracias por escucharme, por llegar hasta aquí. Si te ha gustado este episodio, dale un poco de amor a mi podcast para que pueda seguir compartiendo este contenido contigo. Nos despedimos por hoy, te deseo un feliz día y quizá nos veamos en algún mundo fantástico.